esa viga tiene 3 clavos, pero la resistencia en los 2 clavos de la izquierda y del centro es del doble que la del resto de los clavos. El clavo de la derecha básicamente. Si los clavos de la izquierda y del centro tienen el doble de la capacidad que el clavo de la derecha, hay mayor resistencia a la flexión en estos clavos. Vamos a remarcarlo, indicando que tiene más capacidad. Ok, entonces vamos a resolverlo por el método de equilibrio, por el método cinemático. ¿Cuál método quiere que apliquemos primero? Cinemático o equilibrio. Igual, lo vamos a pegar los dos, pero para que usted escoja uno, no uno. Escoja uno. Cinemático, muy bien. Aplicar el método cinemático o método de trabajo virtual. Inicialmente lo vamos a hacer también por el método de equilibrio. Y en el método de trabajo virtual recordemos que planteamos mecanismos. Entonces aquí, al tener 3 vigas, nosotros vamos a tener mecanismos, pero una viga con 3 clavos, más bien. Nosotros vamos a tener mecanismos en cada uno de los clavos. Así que vamos a tener por lo menos 3 mecanismos, porque yo tengo 3 clavos, aunque en el clavo central podemos tener más de un mecanismo porque hay múltiples cargas aplicadas. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Al tener 2 cargas en el clavo central se puede presentar 2 mecanismos realmente. En ese caso. Entonces podemos pensar que en el clavo de la izquierda tenemos 1, en el del centro 2 mecanismos y en el de la derecha 1 mecanismo. Estaríamos hablando de 1, 2 más 3 y 1 más 4. Son 4 posibles mecanismos que pueden presentarse. Entonces vamos a plantearlos todos. Aquí uno a continuación del otro. Bueno, vamos a plantear el primero y mismo, ¿no? Para no tener que estar dibujando tanto. Y los otros 3 los voy a hacer a continuación. Tratar de aprovechar el tablero en el sentido vertical para acomodar los 4 mecanismos. A ver qué tal resulta. Voy a empezar con el plano ABC, primer mecanismo. Formaría articulaciones plásticas en el empotramiento porque tiene capacidad de flexión. En el punto C también, porque ahí hay capacidad de flexión. Y debajo de la cara. Ahí tendríamos nuestro primer mecanismo. Voy a plantearlos todos. Y después aplicamos el análisis correspondiente. Los mecanismos en el plano central, voy a llamarle mecanismo 2 y 3, estarían planteados de la siguiente manera. Se formarían articulaciones plásticas de colocar las cargas, menos todas, aunque muchas de ellas no harán trabajo, como ya lo digo.
tendríamos formación de articulaciones plásticas en el punto C, en el punto E, porque ahí hay resistencia a la flexión, son apoyos internos, los apoyos internos resisten flexión. Entonces, una de las articulaciones se puede presentar debajo de la carga de la izquierda y la otra de las articulaciones de momento positivo se puede presentar debajo de la carga de la derecha. Entonces tengo mis dos posibles mecanismos en mi claro central, ¿cierto? ¿Se comprende? Entonces planteemos el cuarto y último mecanismo. Mecanismo número 4. Colocar toda la información. Y en el cuarto mecanismo se produciría la formación de articulaciones plásticas en el claro de la derecha. Tendríamos articulaciones plásticas en el punto F, en el punto H que resiste flexión y debajo de la carga. Yo tengo mis cuatro mecanismos planteados. Entonces, vamos a aplicar, voy a hacerlo al lado, la ecuación de trabajo virtual, que me indica que el trabajo externo desarrollado por las cargas debe estar en equilibrio con el trabajo interno de las articulaciones plásticas. Geometría, ¿verdad? Desplazamiento, vamos a llamarle delta. Entonces aquí tendría una rotación que sería delta sobre 2 tercios de delta. Delta sobre 2 tercios de delta. De este lado tendría una rotación que sería delta sobre L tercio. Aquí lo que rota la viga sería, si yo levanto una paralela aquí, horizontal, sabemos que este ángulo está aquí y que este ángulo está aquí. Por eso la rotación en la articulación plástica es la suma de los dos ángulos que ahí se forman, porque eso es lo que rota la viga en el punto de articulación plástica positiva. Entonces esta rotación total sería igual a cuánto. Alguien que lo sume allí 3 medios, 1.5 y 3 son 4.5, 9 medios, ¿verdad? 9 medios sería esta rotación. 9 medios de delta en medio. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, igualando trabajo externo con trabajo interno, tendrían B por delta va a ser igual. Veamos ahora los momentos plásticos que se producen. La capacidad plástica del claro de la izquierda es 2 MP de manera continua, así que la resistencia de este lado es 2 MP. Aquí en el centro también es 2 MP y en el punto C también es 2 MP. Entonces tengo 2 MP, la rotación a la izquierda, 3 delta sobre 2L, más 2 MP, la rotación en el centro, 9 medios de delta entre L, más 2 MP, la rotación a la derecha que es 3 delta sobre L. Cancelamos las delta y la carga de falla correspondiente a ese primer mecanismo sería igual a 4. Ahí se puede cancelar un par de cosas más. ¿Sería cuánto? 18. 3 y 9, 12 y 6, 18. Sí, gracias.
Para que se forme el mecanismo de colapso 1, la carga tendría que llegar a 18 MPa. ¿Pregunta de eso? Vamos a plantear entonces el mecanismo 2. El desplazamiento aquí sería delta. Si esto es delta y esto está a la mitad de este triángulo, ¿eso sería cuánto? Delta medios. Porque ahora tengo dos cargas haciendo trabajo. Veamos las rotaciones. Esta rotación sería delta sobre L tercio. Y esta sería delta sobre 2 tercios de L. Nuevamente aquí si yo prolongo esta línea, levanto una horizontal aquí, lo que rota la viga en el punto debajo de la primera carga es todo esto. Pero ese ángulo total, como ya vimos acá arriba, está compuesto en parte de este ángulo que es igual a este y correspondientes, y aquí este ángulo que es alterno interno con este otro. Entonces la rotación total en el punto debajo de la carga de la izquierda sería la suma de 3 y 3 medios. Eso es 9 medios nuevamente, ¿verdad? Muy bien, 9 medios de delta entre ellos. Veamos los momentos plásticos. Aquí en el plano, en el punto C, la capacidad, nuevamente 2 MP, y aquí comienzan a cambiar las cosas un poco. ¿Bien? Debajo de la carga también tiene una capacidad 2 MP, pero en el punto F hay un punto de cambio de capacidad 2 MP a MP. En ese punto se conecta la viga de capacidad 2 MP con la viga de capacidad MP. La capacidad va a estar controlada cuando se producen estos cambios por la menor de las dos resistencias. Recuerda que el momento plástico es una medida de resistencia. Entonces, entre 2 MP y MP controla la capacidad menor. Lo subrayo. ¿Se comprende? Eso no sucede en el punto C porque de ambos lados tengo la misma capacidad, 2 MP. ¿Sabes? Pero en el punto F hay un cambio de 2 MP a MP y controla la capacidad menor. Cuidado con esto. Ya está. Vamos a plantear entonces trabajo externo y trabajo interno. El externo, producido por dos cargas, P por delta más P por delta menos. Tengo dos cargas haciendo trabajo externo. Y tengo tres articulaciones plásticas. La de la izquierda, 2 MP, 3 delta entre L su rotación. La central, 2 MP, 9 medios, delta entre L su rotación. Y la de la derecha, capacidad de MP, por lo que ya hemos dicho, la menor de las dos, 3 delta entre L la rotación. 3 delta sobre 2. Entonces, simplificando aquí un poco la impresión, todas las deltas se anulan como siempre. Por ahí tengo unos elementos simplificables también. De este lado todo esto es 3 medios, ¿verdad? Y de este lado todo esto sería ¿cuánto? Aquí es 6 y 9, 15, más 3 medios. Entre 3 medios y 3 medios.
11, ¿verdad? Automáticamente, en el segundo mecanismo concluyo que el sistema no puede llegar a resistir 18 MPe entre L, porque con 11 MPe entre L ya se está presentando un mecanismo. Entonces se descarta el del mecanismo 1 como posible. Preguntas. Vamos a hacer lo propio entonces con los siguientes dos mecanismos. Ya esto es bastante similar. Sabemos que esto sería delta aquí. Este está aquí a la mitad, delta menos. Las rotaciones de este lado tendrían delta sobre 2 tercios de L. De este lado tengo delta sobre L tercios. Y aquí nuevamente si levanto si prolongo mi recta, otra vez la misma situación. Este ángulo se repite aquí y este ángulo se repite acá. Y en este punto la viga entonces rota la suma de 3 medios, delta entre L y 3 delta entre L. Nuevamente 9 medios. Momentos plásticos, 2 MP a la izquierda, 2 MP debajo de la carga. ¿Y aquí cuánto? Perfecto. NP, que es la menor de las dos resistencias a ambos lados del punto F. Planteamos otra vez nuestra ecuación de trabajo interno y trabajo externo. P por delta medio, ahora la primera carga, más P por delta la segunda. Y empiezo con mis articulaciones plásticas. 2MP, 3 delta sobre 2L, más 2MP, 9 medios, delta entre L, más MP, 3 delta sobre L. A ver, de este lado tengo lo mismo que arriba, ¿verdad? 3 medios de P, y aquí que tenemos 3 y 9, 12 y 3, 15, ¿verdad? 15. Que con este 3 ya hace 5, ¿no? Y que por ese 2 queda ahí. Exactamente. Y ha ocurrido nuevamente que ahora está controlando el mecanismo número 3 porque se presenta con una carga de falla menor que la otra. Pregunta hasta aquí. Esto realmente no es complicado, es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. No piense que esto tiene trucos, no tiene nada de eso. Si usted es ordenado y aplica bien los conceptos, no debe tener problemas. Cuarto y último mecanismo. Al parecer el más sencillo de todo, porque esto está en el medio. Así que todas las rotaciones van a ser simétricas, de manera que aquí yo tendría delta. Mis rotaciones aquí sería delta sobre L medios. Igual que acá, delta sobre L medios. Y aquí, pues sencillamente el doble, ¿verdad? 4 delta sobre. Momentos plásticos a la izquierda. ¿Cuál sería el momento plástico aquí? Perfecto. ¿En el centro? También. ¿Y a la derecha?
Entonces, trabajo externo, P por delta, trabajo interno en las articulaciones plásticas, MP, 2 delta entre L, más MP, 4 delta entre L, más MP, 2 delta entre L. Finalmente, nuestra carga de falla del mecanismo número 4 es 8. No piense que siempre la que voy calculando elimina la anterior. Pero los estudiantes tienen la tendencia a sacar ese tipo de conclusiones, no sé de dónde. Okay. Como ocurrió aquí, eso es coincidental. Pudo haber sido el mecanismo 2, el 1, cualquiera. ¿Sí? Preguntas. Quiere decir entonces que, observen lo que está pasando ahora físicamente. Físicamente, ¿dónde yo tengo menos resistencia? ¿Ves? Ahora, también donde tengo más cargas aplicadas. Por eso es que a priori yo no hubiera podido saber si la cosa estaba entre el mecanismo, si iba a ser el mecanismo en el claro de la derecha que iba a gobernar, porque recuerden que aquí el asunto es, y vamos a ver, una igualdad entre trabajo interno y trabajo, vamos a plantearlo como siempre lo ponemos, de trabajo externo y trabajo interno. Recordemos la definición. El trabajo externo es una sumatoria de las cargas aplicadas y sus desplazamientos. Si es una la carga, pues un término. Si van múltiples cargas, esa sumatoria tendrá múltiples términos. Y acá, el trabajo interno sería una sumatoria de los momentos plásticos y las rotaciones correspondientes. ¿Qué cosas nosotros queremos? Nosotros queremos la mínima carga de falla. ¿Sí o no? Eso es lo que andamos buscando. Al plantear el concepto con múltiples mecanismos, nuestro objetivo es encontrar la menor carga que produce un mecanismo. Entonces, ¿qué cosas van a minimizar esta carga? ¿Qué cosas hacen que esa carga sea mínima? Veamos. Lo que minimiza la carga sería, primero, mientras más trabajo externo yo tenga y mientras menos trabajo interno yo tenga, mi conclusión será que voy a encontrar un mínimo en la carga de falla. Entonces aquí, ¿dónde se presenta un mínimo de trabajo interno? Donde las resistencias sean más bajas. Donde las resistencias sean más bajas. ¿Y eso dónde está ocurriendo? Bueno, en el claro de la derecha, donde tengo menos resistencia. Pero, observe que donde el trabajo externo es máximo, en el claro central, porque tengo más cantidad de carga. Entonces, ¿qué cosa yo sí hubiera podido decir? Que el mecanismo 1 no iba a controlar. Eso yo sí lo hubiera podido descartar de antemano. ¿Por qué? Porque el mecanismo 1 tiene la misma cantidad de trabajo externo que el mecanismo 4, ¿sí o no? Pero, ¿qué ocurre con el trabajo interno? Es mayor en el mecanismo 1 que en el mecanismo 4, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay más resistencia aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, analizando esto, si usted está apretado de tiempo, le quedan 5 minutos para hacer todo esto, usted puede por simple inspección decir, yo sé
basado en esta relación, que el mecanismo uno no debe controlar. Fíjense que es el que produce incluso la mayor carga de falla, ¿verdad? Entonces, de antemano yo podría decir, ¿sabe qué? Ni siquiera voy a analizar el mecanismo 1. La situación va a estar entre los mecanismos en el clavo central y en el clavo de la derecha. ¿Sí o no? Entonces, hubiera podido descartar algunos de estos análisis basado en que lo que tenemos como objetivo es encontrar la mínima carga que produce un mecanismo de colapso. Entonces, no es tan evidente entre los mecanismos 2, 3 y 4, no es tan evidente. Aquí yo sí tengo que hacer el análisis y concluir. Entonces, observen que aquí se está cumpliendo la situación en el que la carga de falla está produciendo un mecanismo en el claro derecho de la vía. Pregunta de él. Ya con esta información yo puedo hacer mis cálculos de equilibrio, calcular reacciones, diagramas. De aquí nosotros sabemos entonces que en términos de la carga el momento plástico es PL octavos. Y con esta información yo puedo venir y construir mis diagramas de momento, mis diagramas de cortante y calcular reacciones. Ya al ser el mecanismo cuarto el que va a controlar, yo puedo reemplazar aquí el momento plástico por su equivalente, PL octavos, y ya tengo el valor del diagrama de momento en esos puntos. También sé que la viga en los puntos de momentos negativos va a alcanzar la capacidad plástica, aquí es 2 MP, igual que acá. Y 2 MP vendría siendo PL4, ¿cierto? Entonces con eso nosotros podemos calcular o construir nuestros diagramas de momento, nuestro diagrama importante, calcular equilibrio, calcular reacciones mediante el equilibrio, porque todos esos valores ya son conocidos. Todos esos valores son conocidos. Bien, lo voy a hacer, pero una vez planteado el problema nuevamente aplicando el método de equilibrio. Este es el método de cinemática. Preguntas hasta aquí. ¿Qué pasaría si tuviera una carga distribuida? Pregunta simple, ¿verdad? Si no se puede. Si tuvieras una carga distribuida en cualquiera de los claros, tu trabajo externo debe considerar eso. ¿Bien? Lo que se va a afectar es tu trabajo externo. Y recuerda que la carga uniformemente distribuida ya conocimos o ya derivamos cuál es el trabajo que produce. Es la magnitud de la carga por el área bajo el mecanismo de colapso, que siempre es un triángulo, ¿no? Y eso afectaría el lado izquierdo de la expresión. Preguntas. Si la carga distribuida está en toda la viga. También. Si la carga distribuida está en toda la viga, va a ocurrir entonces que en el trabajo externo, en el claro donde se está formando el mecanismo, tú haces el producto de la carga por el área que queda encerrada por el mecanismo. Y ese sería el trabajo externo. O sea, es como tomar ese pedazo de esa longitud y usar la carga distribuida. Sí. Si la carga está distribuida, solamente va a ser trabajo donde está el mecanismo, porque ahí donde hay desplazamientos. ¿Ok? Es la única consideración allá a tomar en cuenta. Ok, entonces vamos a plantearlo nuevamente, esta vez aplicando el método de equilibrio.
Vamos a resolver entonces el análisis plástico de esta viga aplicando equilibrio. Método de equilibrio. Voy a dibujar nuevamente el sistema. Dos, tres claros. Y sus longitud. Hay más capacidad en los claros de la izquierda y central. El método de equilibrio nos dice que primeramente nosotros planteamos un análisis de equilibrio de cada claro como si estuvieran simplemente apoyados. Como si estuviera simplemente apoyado. Entonces esta carga en este claro ABC, si la viga estuviera simplemente apoyada, se repartiría esta carga 1/3 para acá y 2/3 para acá, ¿cierto? 1/3 aquí y 2/3 acá. 1/3 por 2/3 produce P sobre 9, ¿verdad? Porque mi diagrama de momento aquí, como viga simplemente apoyada, sería igual a 2/9 de P por E. ¿Sí? ¿Verdad? Imaginando esa viga como si fuera una viga simplemente apoyada. Si usted todavía tiene que hacer esto y tomar su viga, considerarla simplemente apoyada, poner su carga P aquí y hacer este análisis, pues hágalo, ¿no? No hay problema. Pero ya supérelo, ¿no? ya supere eso, ¿no? Ya. O sea, ya. Eso es como cuando uno le quita la mantita al niño que se la pasa todo el día con eso en la boca y uno dice ya. O el chupete, ¿no? Uno dice ya. Ya, supéralo, ¿no? Supéralo. Usted tiene que tomar un momento aquí para calcular esta reacción. Cuando te dice P, pues tercios, entre L, esto es P tercios, ¿verdad? Y por consiguiente este sería 2/3 de P, ¿verdad? Y eso por esta distancia le da este momento, ¿verdad? Y 1/3 por 2/3 es 2/9. Si usted todavía tiene que hacer esto, está bien, digo, hágalo, no me lo muestre, hágalo parte en una hoja que después usted bota y no la entrega, ¿sí? Pero ya supere, ¿no? Supere. Ya estas cosas son del pasado, ya usted está en otro nivel. ¿Sí me explico, no? ¿Sí? Usted se niega a soltar todavía esa mantita de compañía o ese peluche, ya deje eso, ya usted tiene madurez, digamos. Esto es madurez. ¿Bien? ¿Ok? Esto es madurez. Bien, ¿qué ocurre aquí entonces?
No me diga ahora, tengo que hacer el del centro. No. Esto es simétrico, de manera que aquí cada una de estas P busca una para la izquierda y otra para la derecha. Y P por L tercio le produce ese momento que es PL tercio, ¿verdad? Entonces aquí tengo PL tercio y PL tercio. ¿Cierto? Y este ni hablar, ¿no? El P medio por L medio es el P de 4. Nada que usted no sepa hacer. Y lo voy a borrar para que el próximo profesor no vea que yo todavía estoy con la maldita también. Bien, preguntan aquí. No se resiste a soltar el peluche y dice la muñeca ya de eso. Ya de una vez por todas te supera. Porque eso le quita tiempo y le resta eficiencia. ¿Verdad? Le quiere ser eficiente, quiere darle el salto. Entonces, este es nuestro diagrama de momento, que queda claro como si estuviera simplemente apoyado. Vamos a construir ahora nuestro diagrama de momento basado en las resistencias y basado en las condiciones de borde. Basado en las condiciones de borde. ¿Qué resistencia nosotros tenemos aquí en ese apoyo? Que es un empotramiento 2MP, ¿cierto? 2MP. Aquí en el punto C, ¿qué resistencia tenemos también? 2MP. 2MP. ¿Qué ocurre en el punto F? La resistencia ahora es la menor de las dos. Y en el punto H, la resistencia es MP también. Unimos todo eso con trazos rectos. Y tengo mi diagrama de momento asumido, pero asumido de manera coherente, consistente con las condiciones de borde y con las resistencias correspondientes, que es lo que me dice la teoría. ¿Preguntas de él? Luego entonces me queda como incógnita saber cuáles son los momentos que van a ocurrir en los puntos B, D, E y G. Y ahí es donde radica nuestro análisis. Aquí voy a tener mi momento en el punto B, que por ahora es incógnita, en el D, en el E y en el G. En alguno de esos 1, 2, 3, 4 puntos se va a presentar nuestra articulación plástica positiva. Así como tengo 4 mecanismos, tengo 4 puntos aquí donde se pueden formar mis articulaciones de momento positivo. B, D, E o G. Fíjense que lo traté de hacer un poco a escala. Tratar de dibujar un poco a escala le ayuda muchísimo. Note que a veces yo hago inclusive hasta la flecha de las cargas, unas más grandes que otras. ¿Lo han notado? Bueno, acá todos son P. Todos tienen el mismo tamaño. Porque visualmente usted puede apreciar mejor las cosas. Ayúdese. Trate de pensar todo en función de las escalas. Yo veo estudiantes que ponen esto y la carga se ve en el medio y en realidad está a 2 tercios de tercio. O sea, no les... Sí, ok. Entonces fíjense que he tratado de dibujar el diagrama lo más a escala posible. Y aquí inclusive, de manera visual, yo puedo ver que el momento en B a escala es menor que los otros 3, ¿sí o no? Sí. No, pero...
acorde de guitarra, que ya eso me lleva a pensar en otro modo. Note que en las ordenadas MB, MD, M y MG, entre ellas parecen muy similares, ¿sí? Pero la de B es la más pequeña de todas. Así como acá, yo pude haber descartado el mecanismo 1 por las razones que mencioné, de minimizar la carga de falla, maximizando el trabajo externo y minimizando el trabajo interno. Aquí, automáticamente yo puedo ver que el momento en B no compite con los otros. Yo lo puedo descartar. Lo vamos a hacer, pero por ilustración, pero en realidad yo ni siquiera, por simple intención, yo lo puedo descartar, ni siquiera lo debo considerar en el análisis. Ahora, entre D y E, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más grande entre MD y M? El momento en E, ¿verdad? Entonces, inclusive aquí observe que entre el mecanismo 2 y 3, el mecanismo 2